Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en una semana de Agenda Presid. Esta semana vamos a estar hablando de temas de pasturas y vamos a ver cómo nos preparamos de cara al año que viene. Antes de arrancar queremos agradecerle a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa y primaveral transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañan los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Vamos a arrancar hablando con un amigo ya de la casa, que es Juan Luz, que es un consultor privado, y va a estar justamente hablando de, como bien adelanté, ni bien arrancamos, sobre pasturas y todo lo que tiene que ver en relación con ellas, en lo que es implantación, siembra, elección de variedades y cómo prepararnos de cara al año que viene y a la campaña que se viene. Vamos a ver qué nos dice Juan Luz. Adelante. Bueno, muy buenos días. Soy Juan Luz. Vamos por la primera de las preguntas. En respecto a lo que ocurrió este año en función de los déficits de agua que se vieron bastante marcados en las diferentes regiones de la región pampeana, realmente ha sido una situación de muchísima complejidad. En muchas regiones, en la mayoría de las regiones dentro de la zona pampeana ha faltado el agua. En algunas la situación ha sido más grave que en otras. Realmente la situación fue muy compleja. Se sembró menos superficie de pasturas. Un año en donde justamente lo que se necesitaba era incrementar la superficie porque tuvimos un verano tremendamente violento en todas las subregiones de la región pampeana. Muchas especies quedaron verdaderamente diezmadas, muchas pasturas quedaron destruidas. Se necesitaba sembrar mayor superficie y realmente en algunas áreas eso no se ha podido realizar. Particularmente, algunas zonas han sufrido más que otras. Las lluvias inicialmente sobre el fin del verano y el inicio del otoño comenzaron siendo bastante erráticas. Yo podría decir que la zona de Entre Ríos ha sido la que mejor ha logrado implantaciones de pasturas de manera sumamente exitosas. Sobre fines de febrero, principios de marzo, habían comenzado las lluvias en esa región y se lograron establecer pasturas realmente con un nivel de eficiencia y con una velocidad de implantación pocas veces vista, debido también a la acumulación de nitratos que ocurrió durante el transcurso del verano, producto de la mineralización y el escaso consumo de los cultivos antecesores, ¿no? Yo creo que Entre Ríos es el que más beneficiado salió. En segunda medida, podríamos decir que quizás puede haber sido el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la zona sudeste, la que ha tenido también
un recorrido bastante similar a lo que ha pasado en Entre Ríos. Las implantaciones han sido buenas. Y el resto de la región pampeana ha tenido en mayor o menor medida algunas complicaciones más o menos profundas. En la zona núcleo ha sido bastante errático. Básicamente la mayor parte de la superficie no se ha podido sembrar o se sembró muy tarde. Recién sobre mediados, hacia fines de mayo, se ha podido sembrar. Y en la medida que nos vamos hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, la situación fue más dramática, en donde realmente podría decirse que si tomásemos alguna línea, la zona de Bolívar, Pehuajó, hacia el oeste, un poco hacia el sudoeste y hacia el norte, esa región directamente no se ha podido sembrar pasturas. La cuenca lechera ha tenido una situación bastante intermedia entre lo que ha sido el sudeste y lo que ha sido el de Entre Ríos. La cuenca lechera ha tenido lluvias sobre finales de febrero y principios de marzo, podríamos decir que en marzo llovió más o menos bien, y ahí se han podido implantar alfalfas relativamente bien, pero la evolución de las lluvias posteriores a la implantación ha sido errática en diferentes regiones de la cuenca lechera y se han logrado implantaciones, algunas muy buenas y otras no tan buenas, incluso acá hasta con algunas pérdidas de lote. Así que las implantaciones este año han sido dramáticas. Superficie que ha quedado sin sembrar, me atrevo a decir que al menos todo lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires ha sufrido muchísimo, y en el resto de las regiones ha tenido situaciones intermedias. Entonces, si nosotros tomamos en consideración las pasturas han venido realmente, han tenido una situación dramática durante el transcurso del verano donde se ha perdido mucha superficie, muchas pasturas han quedado diezmadas, sumado a la situación de que no se han podido sembrar pasturas y verdeos de manera regular o normal durante el inicio del 2023, realmente la situación para el productor ha sido bastante compleja. Eh, en primera instancia, la primera herramienta a la que le echó mano el productor ha sido la de poder intentar utilizar las reservas que pudo acumular durante el verano, que han sido muy escasas. Esas reservas rápidamente fueron consumidas, tanto sea heno como silajes. En segunda medida, intentó comprar reservas, incluso en algunas otras regiones, reservas de variada calidad, ¿no? Se han visto incluso hasta desde rollos de cola de cosecha hasta incluso rastrojo de arroz, situaciones bastante complicadas, y después directamente esas reservas han desaparecido o han tenido niveles de precios que realmente se han ido por las nubes, ¿no? Entonces, esos fueron los pasos siguientes en los que han tenido que recurrir algunos de los productores para capear la situación, ha sido directamente la de la disminución de carga, ¿no? Se han visto muchos campos con disminuciones de carga obligada, producto del faltante de la productividad de las pasturas, con escasos niveles de reservas, con periodos de invierno que no se pudieron sembrar, y con el panorama en la entrada de la primavera del 2023 complejo para adelante, porque la falta de precipitaciones que se hizo bastante presente durante todo el invierno tampoco dejó sembrar los verdeos de verano. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que se ha habido es un ajuste de cargas de manera bastante notable. Otro de los aspectos importantes que se han notado este año es que creo que muchos productores ganaderos, especialmente aquellos que hacen crías o recrías, han revalorizado de alguna manera los campos naturales, porque una vez que las pasturas cultivadas han sido deshechas por la necesidad de las sobrecargas, en algunos casos los, los campos naturales han ayudado de manera bastante notable, que también luego quedaron deshechos, ¿no? Y también otra de las cosas que hemos visto es que ha tenido un impacto, el manejo de cada establecimiento ha tenido un impacto notable en el funcionamiento del establecimiento en términos generales, ¿no? Este fue un año en donde, producto de las grandes limitaciones climáticas y todo esto que les estoy mencionando, aquellos que tienen un manejo un poco más ordenado, más prolijo, se han visto un poco más beneficiados que aquellos que han sido un poco más desordenados o que no han tenido la visibilidad necesaria para capear estas situaciones de complejidad climática que venimos teniendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, se ha visto mucha diferencia productiva entre distintos tipos de establecimientos en función de los manejos. Y otro de los aspectos, y el último, creo que hay algunas especies que han tomado una especie de revitalización o importancia dentro de ciertos planteos, como por ejemplo el caso de la alfalfa, que aquellas alfalfas de 2 años han tomado un rol importante en la mente del productor, incluso en algunos lotes que tienen productividades intermedias o incluso semi extremos, para no decir marginales, en donde había alfalfas que tenían niveles de producción de moderadas a bajas,
creo que nuevamente la especie ha vuelto a tomar un rol preponderante dentro de la cabeza del productor al ver que fue la única especie o la especie que mejor ha transcurrido un verano tan intenso y un faltante de agua tan notable. Entonces, esta es una especie que venía muy castigada, que venía quizás un poco, no tanto en los lecheros, que para los lecheros es absolutamente una especie indispensable prácticamente, pero para los productores de carne, la alfalfa no juega un rol tan importante dentro de sus decisiones. Y yo creo que a partir del verano que pasamos, 2022-2023, y durante todo el 2023, que las lluvias justamente escasearon, yo creo que esta especie ha vuelto a tomar un peso bastante importante en la mente del productor desde el punto de vista del ordenamiento de cuáles son las pasturas que va a desarrollar hacia adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido respecto de las tendencias que se han visto en el mercado de las semillas forrajeras en términos generales? Bueno, creo que el principal componente fundamental que hemos visto durante la campaña 2023 ha sido fundamentalmente un marco de una escasez de semillas notable. La campaña 2022 terminó con escasa disponibilidad. De hecho, veníamos de una campaña 2022 con muy poca semilla. Los carries, o sea, los remanentes de semilla que quedaron en los galpones de las compañías, ha sido prácticamente nulo. Hemos tenido una campaña de abastecimiento 2022-2023 sumamente escasa, producto de la limitante de las importaciones. Tenemos una proporción de importaciones dentro de lo que es el abastecimiento de semillas nacional importante. Prácticamente podríamos decir, dependiendo mucho de las especies, pero podríamos decir que la composición natural de la disponibilidad de semillas forrajeras templadas está compuesta en 3/3, un tercio de carry en un año normal, un tercio de carry, un tercio de importación y un tercio de producción local. Y el hecho de haber tenido escasos carries, una importación muy, muy, muy disminuida y unos niveles de productividad de semilla de cosecha nacional muy bajas producto de la sequía, ha hecho que las disponibilidades de semillas forrajeras con las que ha contado el mercado han sido sumamente escasas. Eso, dependiendo de las especies, ha tenido diferente nivel de intensidad. La peor de las especies, o el grupo que peor disponibilidad ha tenido, han sido las gramíneas, desde los verdeos de invierno hasta las especies perennes, en donde ha sido bien marcado el faltante de semilla forrajera en gramíneas. Y para el caso de las leguminosas anuales o bianuales, como los tréboles y los lotus, básicamente casi no ha habido disponibilidad. Para el caso de las alfalfas ha sido algo intermedio, algo de semilla entrado del exterior, algo se ha podido cosechar en zona de Cuyo y en la zona productora por abajo de Bahía Blanca, y ahí la situación no fue tan dramática como en el resto de las especies. Y yo creo que acá hay un par de cuestiones que es importante tomar en consideración. Creo que esto ha provocado una revalorización nuevamente del cultivo de alfalfa, no solamente por lo que mencioné en el punto anterior, en donde la especie se ha visto beneficiada, pero ha sido la que menos ha sufrido producto de la sequía. En segunda medida, porque fue la especie que menos limitante de disponibilidad tuvo dentro del abastecimiento general de las semillas forrajeras. Y otro de los impactos notables, que yo creo que esto es producto de muchos años, no solamente esto ha sido quizás la cereza del postre, pero se ha visto una revalorización en términos económicos del precio de las semillas forrajeras. De hecho, este año los precios que se han observado en el mercado, especialmente para aquellas que han tenido faltantes mayores, fundamentalmente las gramíneas, pero también las leguminosas eh, anuales o bianuales, han tenido también un incremento de precio sideral. En algunos casos se ha duplicado o hasta triplicado el valor respecto de lo que veníamos acostumbrados a ver en campañas anteriores. Y yo creo que esto es producto de varias cosas. No hay un solo factor. Yo creo que esto es producto de varias cuestiones. En primera instancia, los valores de las semillas forrajeras venían retrasados, venían muy, muy, muy atrasados respecto a otros insumos agropecuarios. Eso ha provocado no solamente a nivel nacional, también esto ha ocurrido a nivel internacional, y el hecho de que mantenga niveles deprimidos ha hecho que mucha gente de productores de semillas forrajeras, hayan salido o haya sido para ellos de muy bajo atractivo realizar producción de semillas forrajeras, y eso ha generado que se haya ido disminuyendo la superficie de multiplicación de estas especies forrajeras por semilla en Argentina y en el mundo. Esto ha bajado los stocks o las disponibilidades de manera muy notable, y
a colmo de males, la producción en Argentina fue realmente muy baja, el producto obviamente de la sequía, entonces como que se han sumado varias cuestiones. De por sí la falta de superficie, de por sí la falta de competitividad, por tener estas semillas a precios muy bajos respecto a otras especies que son más atractivas para la multiplicación, sumado a que los rendimientos han sido escasos, a que la importación ha sido muy escasa e incluso también las superficies en el mundo han sido menores a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, eso que se genere una especie de alineación de planetas o de tormenta perfecta en donde las cantidades de semillas han sido muy inferiores a lo que se podría necesitar, lo que se esperaba. Eso ha elevado los precios, como mencionaba, a valores muy, muy altos. La gran pregunta que creo que vale la pena hacerse es qué va a ocurrir en vistas de esta situación, qué va a ocurrir hacia adelante, qué campaña 23-24 nos espera y realmente es complejo de pensar. Yo creo que en algunas especies está un poquito más claro. Creo que en las gramíneas perennes, como en el caso de la festuca, el pastobillo y festuca, pastobillo y agropiros, la situación no va a distar mucho de la campaña que pasamos, con niveles de disponibilidad de semillas escasos, producto de una importación restringida, producto también de que esas especies por lo general se cosechan los lotes de segundo año, o sea que se van a cosechar aquellos lotes que sobrevivieron al verano pasado, que fueron muy escasos, lotes que están muy golpeados, y los lotes de siembra de este año, por más que se hayan implantado bien, por lo general no suelen cosecharse en el primer año, por los rendimientos son bajos, y lo cual hace que podría esperarse una disponibilidad de estas especies muy limitada, algo muy parecido a la del año pasado, va a depender mucho de si la importación se puede abrir un poco o no. Eh, Eso haría esperar que los precios no sean muy distantes o muy diferentes a lo que ocurrió el año pasado. Yo creo que en buena medida eso va a depender mucho de cuántas semillas pueda llegar a ingresar desde el exterior. Para el caso de los verdes de invierno, la situación creo que es bastante más compleja de poder leer. En primera instancia, en muchas zonas productivas, los raigrases están en buen estado, se puede llegar a esperar, especialmente las dos principales zonas de mayor producción, que son Entre Ríos y el sudeste, la situación climática es buena, los cultivos están muy bien, se pueden esperar rendimientos normales. Ahí va a meter creo que el determinante va a ser en los próximos días, que ya hay lotes próximos a ser cortados para ser cosechados. El determinante fundamental va a ser cómo va a ser el comportamiento climático. Si seguimos para adelante, como pasamos en los últimos días, con algunas tormentas erráticas, con lloviznas y vientos, quizás se empiece a complicar un poco que la conformación o la transformación de esa semilla que está en el campo, que se transforme en semilla comercial, puede ser compleja. Si climáticamente tenemos buenas condiciones, es muy posible que las disponibilidades sean normales o que se acerquen un poco a la normalidad. Los cereales de invierno, las avenas, los centenos, cebadas, ahí la situación es más compleja. La zona de producción del sudoeste, del sur y del oeste ha sido bastante castigada por sequías, los lotes no están bien. Con lo cual, toda esta situación hará que sea de gran incertidumbre la disponibilidad que se va a definir en los próximos 40 días, si van a ser normales o no, y en función de eso veremos qué ocurre con los precios. Quizás también en los raigrases pueda jugar un papel preponderante que pueda llegar a ocurrir con el mercado externo, si tiene tracción hacia la exportación o no. Aparentemente el mercado no está muy tomador, por lo tanto habrá que ver qué es lo que pasa si esa disponibilidad que está hoy en el campo se puede llegar a transformar en semilla disponible, ¿no? Desde el punto de vista de las leguminosas, para el caso de la alfalfa, creo que la situación va a ser relativamente normal, a media corta. Va a depender mucho también de las importaciones. Todavía estamos lejos también para determinar las cosechas y para el caso de los tréboles anuales es de gran incertidumbre, ¿no? Quizás el trébol blanco no sea tan complejo, el rojo capaz que un poquito más. Los lotus todavía estamos lejísimos de poder saber cuál será el comportamiento. Pero esa es un poco la perspectiva de qué es lo que puede llegar a pasar para adelante. Yo avisoro particularmente, si bien todavía falta mucho para terminar de redondear la idea, yo avisoro un año con disponibilidades que van a estar
quizás un poco mejores dependiendo de las especies de lo que fue la campaña pasada, pero no vamos a llegar todavía a situaciones de abastecimiento normal y se esperan que los precios, creo yo, que la mayoría de las especies estén firmes, teniendo particularmente en lo personal alguna duda respecto a qué va a pasar con el regreso anual. En primera instancia, yo creo que el primero de los puntos a considerar que en la toma de decisiones para la siembra de pasturas 2024, creo que el productor lo primero que tiene que analizar básicamente es tomar en cuenta cuál es la valorización de riesgo que está dispuesto a aceptar en vistas a la próxima campaña. ¿Por qué digo esto? Yo siempre insisto sobre una temática. Me parece que es de vital importancia en el análisis del planeamiento y la planificación forrajera, que tiene que ver con lo que yo llamo gestión de riesgo forrajero, y que tiene que ver con cuánto el productor está dispuesto a aceptar, cuánto riesgo está dispuesto a aceptar en la implantación de esa pastura. Venimos de 2 años brutalmente secos, en donde las pasturas están muy destrozadas, las que aún quedaron funcionando en los lotes. La incertidumbre climática hacia adelante es muy compleja. En algunas zonas ha empezado a llover, en otras no, pero los perfiles todavía no se han recuperado del todo, salvo en algunos lugares puntuales. Y yo creo que en función de su planteamiento, su planteo ganadero, en función de cómo usted carga, en función de cuáles son los lotes que están más aceptablemente razonables para ser sembrados, y en función de cómo se han comportado climáticamente esos lotes en los últimos años, en estos últimos 2 años, especialmente en este último, hay que hacer una valoración lote por lote de qué justifica sembrar, qué especies está dispuesto a sembrar en función del riesgo que está dispuesto a asumir en la implantación de esos lotes. Eso en primera instancia. Yo creo que en segunda medida, y en conjunto con esto, tiene que ver con tiene que ser muy claramente la elección de las especies que va a utilizar en la conformación de esas pasturas en función del riesgo que esté dispuesto a aceptar. Por ejemplo, si está dispuesto a sembrar un lote que habitualmente puede llegar a tener algún riesgo de anegamiento temporario, tiene que pensar claramente y ver la serie histórica de de los últimos 10 años, cuántas veces se inundó ese lote o hasta dónde se inundó. Y si esa cuenta da, por ejemplo, por citar un ejemplo bien didáctico, el 20% de los años ha tenido anegamiento, o ahí hay que pensar un poco si está dispuesto a asumir que la especie que ponga en ese ambiente puede tolerar un poco más o un poco menos ese 20% de probabilidad de anegamiento. O sea, si la alfalfa, que es la especie que se ha revalorizado en estas últimas temporadas, le ha funcionado muy bien, está dispuesto a aceptar el productor que ese lote que tiene un 20% de anegamiento está dispuesto a sembrar alfalfa sabiendo que 2 de cada 10 años la alfalfa la puede perder, si está dispuesto a asumir ese 20% de probabilidad de pérdida, la sembraría. Si no está dispuesto a asumirlo porque su planteo no se lo permite, tendría que cambiar de especie. ¿Se entiende? Que pueda tolerar ese 20% de riesgo climático en ese lote en particular. En segunda medida también, yo creo que lo otro que hemos aprendido y que creo que el productor debería valorar como sugerencia es la elección no solamente de las especies y de las mezclas apropiadas, sino también de las densidades. Hemos visto este año en la salida del verano que aquellas pasturas que no tenían densidades apropiadas o que están sembradas con densidades muy justas no han tenido capacidad de recuperación y no han permitido volver a generar la cantidad de pasto necesaria o esperada una vez que las lluvias más o menos se recuperaron y les permitieron producir algo más de pasto, ¿no? Hemos visto claramente que aquellos productores que se deciden o que trabajan con altas densidades de siembra, los lotes se han recuperado con mucha mayor velocidad, porque el mejor seguro de persistencia en una pastura es contar con una alta densidad de siembra inicial, porque es lo que permite llegar lo más lejos posible con probabilidad de tener estructuras con capacidad de recuperarse de una situación ambiental extrema. Entonces, creo que eso ha aprendido muchísimo el productor. Me parece que otra de los grandes aprendizajes que hemos tenido este año es que hacer un manejo racional o realmente cumplir con los manejos apropiados, teniendo los cuidados que hay que tener en función de cada especie, los resultados están a la vista. Aquellos productores que tienen manejos racionales o que pueden lograr un buen equilibrio entre la necesidad y el cuidado de la pastura, las ventajas que
propinan los buenos manejos, los manejos razonables, sean vistos los productores beneficiados con rebrotes y con productividades lógicas una vez que se recuperó el agua, y aquellos que no han tenido manejos lógicos producto de la necesidad, de la sobrecarga o que por algún motivo no le han prestado atención al cuidado de esa pastura, tanto sea voluntario como involuntario, se ha visto claramente que esos lotes se han destruido. Por último, podría decir que otra de las cosas que tendría que considerar o que al menos sugeriría no como solamente como aprendizaje, sino como cuidado para la próxima campaña, es la elección de los lotes que van a ser sembrados para la recuperación de superficie de pasturas, la siembra del 2024. Yo creo que estamos muy acostumbrados a tomar los lotes y sembrarlos, y me parece que la planificación anticipada, que es la mejor de las herramientas para lograr una pastura buena pastura, persistente en el tiempo, con buenos niveles de productividad, la planificación previa, la elección apropiada del lote, el manejo previo de malezas para llegar al momento de la siembra de pasturas con la menor presión de malezas posible por unidad de superficie. Aquellos que han hecho los barbechos de manera apropiada para acumular el agua necesaria, o sea, todos esos cuidados previos, la planificación, la elección del lote, el manejo previo de malezas, los barbechos, la rotación, el antecesor apropiado, todo eso, en la medida que se haga de la mejor manera posible, las posibilidades de éxito en la implantación 2024, que yo avisoro que no van a ser muy sencillas, por cómo viene climáticamente el tiempo, aunque puede llegar a cambiar, pero todo lo que se haga de manera anticipada siempre sale mucho mejor y muchísimo más barato. Y como conclusión final, yo creo que esta última campaña nos ha generado enormes aprendizajes. Hemos aprendido de qué se trata cuando las disponibilidades son cortas, hemos aprendido que la semilla forrajera tiene un valor al cual hay que respetar y que en algún momento el mercado te lo hace respetar. Si el negocio no es atractivo para la multiplicación de semillas, las disponibilidades caen, y cuando las disponibilidades encima de esas escasez, producto de la poca superficie sembrada, se le aplica una condición meteorológica compleja en donde hace que los rendimientos sean muy bajos, termina generándose no solo poca disponibilidad, sino que los precios buscan valores que permitan volver a ser atractivo el negocio de la producción de semillas forrajeras. Eso creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes. Ha sido uno de los grandes aprendizajes también que los manejos racionales en los lotes son los que permiten tener los mejores resultados en el tiempo, máxime cuando ocurren estas situaciones de años tan complejos. En resumen, anticiparse lo máximo posible, no solamente en la elección del lote mencionado recién, sino también en la elección de las especies a utilizar, de los cultivares, a la toma de decisión de compra de forma anticipada. Este año también va a ser clave, al igual que fue el año pasado. Y el aprendizaje, no solamente renegar y putear contra lo que ocurrió, sino tratar de buscar los mejores aprendizajes de lo que hemos pasado para tratar de minimizar en el tiempo hacia adelante lo que nos pueda llegar a volver a pasar. No mucho más que eso. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y así cerramos este primer día de la semana de Agenda Presid. Queremos agradecer nuevamente a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Airefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó PCG, Rayson Seeds, y los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Nos reencontramos el miércoles para continuar hablando de tema de pasturas. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas.
Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.